¿Qué haría que una enfermera de cuidados paliativos abandonara todo lo que creía sobre la mente, la memoria y lo que sucede cuando morimos? Hoy escucharás la historia de Rebeca Martínez, quien pasó una década guiando a los pacientes en sus últimos suspiros, hasta que una frágil anciana, diagnosticada con Alzheimer, hizo que Rebeca cuestionara todo lo que creía saber. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte. Estamos en una misión para alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores. Dale me gusta al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora, ponte cómodo, respira hondo y prepárate para una historia que podría cambiar tu forma de ver la conciencia, la muerte y lo que podría venir después. Hay momentos en la vida en que la realidad se fractura. Cuando el suelo firme bajo tus pies, de repente, se revela como nada más que una delgada capa que cubre un abismo de verdades imposibles. Experimenté un momento así hace 18 meses, y las reverberaciones de ese encuentro continúan remodelando todo lo que creía saber sobre la conciencia, la identidad y la naturaleza misma de la existencia humana. Mi nombre es Rebeca Martínez, y durante 10 años trabajé como enfermera de cuidados paliativos en Serenity Gardens, un pequeño centro residencial enclavado en las montañas del norte de Colorado. Siempre había encontrado consuelo en los ritmos predecibles del cuidado al final de la vida. Las rutinas suaves, las conversaciones tranquilas, las transiciones pacíficas de la vida a lo que sea que venga después. La muerte, creía yo, era lo más natural del mundo, tan inevitable y ordenada como el cambio de las estaciones. Estaba equivocada en todo. La paciente que cambió mi comprensión de la realidad fue la señora Vivian Thorne, una exprofesora de psicología de 82 años que llegó a nuestro centro en una fría tarde de febrero. Según su historial médico, padecía una enfermedad de Alzheimer avanzada y le quedaban, quizás, semanas de vida. Su hija, la doctora Amanda Thorne, era una neurocientífica que a regañadientes había puesto a su madre a nuestro cuidado después de agotar todas las demás opciones. Lo que hacía inusual el caso de la señora Thorne no era su condición médica. Habíamos cuidado a muchos pacientes con Alzheimer a lo largo de los años. Lo que la hacía extraordinaria era lo que sucedía durante sus momentos de lucidez, breves ventanas de claridad que parecían desafiar todo lo que entendíamos sobre su enfermedad. Durante estos episodios, la señora Thorne hablaba con perfecta coherencia sobre eventos y personas que, según su hija, nunca había experimentado o conocido. Describía con vívidos detalles conversaciones con personas que habían muerto décadas antes de que la señora Thorne naciera. Lo más inquietante de todo es que a veces me miraba directamente y me llamaba por nombres que nunca había oído, hablándome como si compartiéramos recuerdos que yo sabía que nunca habíamos creado juntas. Al principio, atribuí estos episodios a la compleja naturaleza de la demencia. El cerebro, razoné, simplemente estaba creando falsos recuerdos y confabulaciones a medida que se deterioraba. Pero a medida que pasaban los días, las alucinaciones de la señora Thorne se volvieron cada vez más específicas y consistentes. Describía la distribución exacta de habitaciones que habían sido remodeladas antes de que ella se mudara a Colorado. Mencionaba nombres y detalles que parecían demasiado precisos para ser invenciones al azar. Me encontré atrapada entre el escepticismo y una creciente sensación de inquietud. El gran avance llegó durante mi tercera semana cuidando a la señora Thorne.
Estaba sentada con ella durante uno de sus periodos de lucidez, cuando de repente me agarró la mano con una fuerza sorprendente. «Rebeca», dijo, sus ojos fijos en los míos, con una intensidad que me incomodó. «Necesitas entender lo que me está pasando. Esto no es demencia, no es mi cerebro fallando, es algo completamente diferente». «Señora, Thorne está confundida. La enfermedad afecta la memoria». «Y yo no estoy confundida», interrumpió. «Estoy recordando, pero no estoy recordando mi propia vida. Estoy recordando las de ellos». «¿Los recuerdos de quién?». Soltó mi mano y se reclinó contra las almohadas. Su expresión se volvió distante. «Los otros que murieron aquí. Sus recuerdos, sus experiencias, todavía están todos aquí, Rebeca. Están atrapados en este lugar. Y de alguna manera estoy accediendo a ellos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Señora Thorne, eso no es posible. La memoria no funciona de esa manera». «¿No es así?», preguntó, clavándome de nuevo esa mirada penetrante. «Dime, Rebeca, ¿qué sabes sobre la historia de este edificio?». Me di cuenta de que, a pesar de trabajar en Serenity Gardens durante varios años, sabía muy poco sobre su pasado. El centro se había convertido de una residencia privada en la década de 1990, pero nunca había preguntado sobre su historia anterior. «Veo que no lo sabes», continuó la señora Thorne. «Esta casa fue construida en la década de 1920 por un hombre que creía en el espiritismo y en la posibilidad de comunicarse con los muertos. Diseñó esta casa como una especie de laboratorio espiritual». «¿Cómo sabe todo esto?». «Porque lo estoy recordando a través de los ojos de su hija, Margaret. Ella murió en esta casa en 1947. Puedo ver sus recuerdos tan claramente como los míos. Más claros, en realidad, porque su mente no estaba nublada por la enfermedad. Durante los días siguientes, me encontré cada vez más atraída por las extrañas afirmaciones de la señora Thorne. Durante sus periodos de lucidez, compartía relatos detallados de la vida en la casa durante diferentes épocas, pero siempre desde la perspectiva de dos personas específicas: Margaret, la hija del espiritista, y Thomas, un hombre que había muerto en un incendio en algún momento de la década de 1960. Lo que hacía tan inquietantes estos relatos era su consistencia emocional. Cuando la señora Thorne hablaba como Margaret, todo su comportamiento cambiaba. Se volvía más refinada, hablaba con un ligero acento que no era el suyo, y tarareaba melodías clásicas que, según afirmaba, a Margaret le encantaban. Cuando canalizaba a Thomas, mostraba instintos protectores y se preocupaba por los demás con una franqueza propia de la clase trabajadora que era completamente diferente a su habitual personalidad reservada. Impulsada por la curiosidad y una creciente sensación de inquietud, comencé a investigar la historia de nuestro edificio en mis horas libres. Lo que descubrí en los archivos de la Sociedad Histórica local fue fragmentario, pero perturbador. Había referencias a una tal Margaret en correspondencia antigua, aunque la letra era difícil de descifrar y el contexto no estaba claro. Encontré registros de un incendio en la dirección en la década de 1960, pero los detalles eran escasos. Solo una breve mención en el periódico sobre víctimas, incluyendo a alguien con el apellido Morrison. La evidencia era tentadora, pero incompleta. Nada de lo que encontré probaba definitivamente las afirmaciones de la señora Thorne, pero tampoco nada las contradecía. Los vacíos en el registro histórico parecían dejar el espacio justo para que sus recuerdos imposibles
pudieran existir. Pero fue durante uno de los episodios de la señora Thorne cuando experimenté algo que me sacudió hasta lo más profundo. Había estado canalizando los recuerdos de Margaret, cuando de repente me miró directamente y dijo: «Me recuerdas a mi hermana Catherine. Tenía tus mismos ojos amables, tu misma forma delicada de moverte por el mundo». Las palabras en sí no eran particularmente notables, pero mientras las pronunciaba, sentí algo que nunca antes había experimentado. Una repentina y abrumadora sensación de familiaridad, como si estuviera recordando algo que había olvidado. Por un instante, casi pude verme a mí misma a través de los ojos de Margaret. Casi pude sentir la calidez de un vínculo fraternal que nunca había existido en mi propia vida. La sensación duró solo unos segundos, pero me dejó temblando. Comencé a dudar no solo de lo que estaba presenciando, sino de lo que creía saber sobre la naturaleza de la memoria y la identidad misma. A medida que la condición física de la señora Thorne continuaba deteriorándose, su acceso a estos recuerdos ajenos parecía intensificarse. Pasaba horas relatando las historias de vida de Margaret y Thomas, hablando con un conocimiento tan íntimo que era como si ella misma hubiera vivido sus vidas. Pero era la autenticidad emocional de estos episodios lo que resultaba más convincente. La forma en que se le llenaban los ojos de lágrimas al describir la soledad de Margaret tras la muerte de su padre, o la urgencia en su voz al canalizar los recuerdos de Thomas tratando de salvar a otros durante el incendio. El aspecto más perturbador de estos episodios era cómo afectaban el sentido de identidad de la señora Thorne. Durante sus momentos de lucidez, expresaba confusión sobre su propia identidad, sin saber qué recuerdos le pertenecían a ella y cuáles a los otros. «Recuerdo ser una niña en esta casa», me dijo una noche, jugando en el jardín con mi hermana. «Pero también recuerdo ser un hombre tratando de salvar a la gente del humo y las llamas». «¿Cómo puedo recordar todas estas vidas, Rebeca? ¿Cómo puedo ser todas estas personas?». No tenía respuesta para ella. Nada en mi formación médica me había preparado para una situación como esta. Consulté con la doctora Amanda Thorne, la hija de la señora Thorne, pero ella estaba igualmente desconcertada por la condición de su madre. El daño neurológico del Alzheimer debería hacer imposibles este tipo de recuerdos detallados y coherentes, explicó la doctora Thorne durante una de nuestras conversaciones. Lo que mi madre está experimentando desafía todo lo que sabemos sobre neurociencia. Fue la doctora Thorne quien sugirió que documentáramos las afirmaciones de su madre de manera más sistemática. Juntas, comenzamos a grabar los relatos de la señora Thorne, aunque mantuvimos nuestra investigación en privado y de forma limitada. Lo que surgió fue el retrato de dos personalidades distintas, Margaret y Thomas, cuyas historias parecían entrelazarse a través de la historia de la casa. Margaret parecía haber sido una mujer sensible y artística que vivió en la casa durante las décadas de 1920 y 1940. A través de la canalización de la señora Thorne, hablaba de sesiones de espiritismo celebradas en el salón, de la obsesión de su padre por contactar a los muertos y de su propia creciente capacidad para sentir la presencia de espíritus en la casa. Aparentemente, había muerto joven de tuberculosis, no sin antes experimentar lo que describió como una profunda conexión con la conciencia de otros que habían fallecido en la casa. Thomas era diferente, un hombre práctico que había trabajado como conserje de la casa cuando se convirtió en una pensión en la década de 1960.
Sus recuerdos, canalizados a través de la señora Thorne, estaban llenos de preocupación por los residentes, en particular por los ancianos y los enfermos. Había muerto tratando de salvar a otros durante un incendio eléctrico, y su conciencia parecía llevar el peso de ese último acto heroico. Lo que más me sorprendió de estas dos personalidades fue lo distintas que eran del propio carácter de la señora Thorne y lo consistentes que se mantenían a lo largo de múltiples episodios. Margaret siempre era refinada y melancólica, con un amor por la música y la poesía. Thomas siempre era protector y práctico, con una tendencia a preocuparse por el bienestar de los demás. No eran variaciones de la personalidad de la señora Thorne. Eran personas completamente diferentes que, casualmente, usaban su cerebro como un anfitrión temporal. A medida que la condición física de la señora Thorne seguía empeorando, me di cuenta de que yo misma estaba cambiando de maneras que no podía comprender del todo. La certeza que una vez había sentido sobre la naturaleza de la muerte y la conciencia se estaba erosionando, reemplazada por una creciente sensación de asombro e incertidumbre. Comencé a escuchar con más atención a todos mis pacientes, prestando atención a sus últimas palabras y a sus afirmaciones de ver a parientes fallecidos. Empecé a ver la muerte no como un final, sino como algo más misterioso, una transición cuya verdadera naturaleza quizás no comprendamos del todo. Durante un episodio particularmente intenso, la señora Thorne canalizó a Margaret y a Thomas simultáneamente, manteniendo lo que parecía ser una conversación entre ellos. Hablaba con la voz refinada de Margaret. Luego hacía una pausa y respondía con el tono más directo de Thomas, como si facilitara un diálogo entre dos viejos amigos que habían estado separados por décadas. «El incendio no fue tu culpa», dijo con la voz de Margaret. «Salvaste a 3 personas esa noche». Luego, cambiando a la voz de Thomas, «Pero no pude salvarlos a todos. La señora Henderson estaba demasiado asustada para moverse». «Hiciste lo que pudiste», respondió la voz de Margaret. «Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Al presenciar este intercambio, sentí como si estuviera viendo algo sagrado, una reunión de conciencias que trascendía los límites de la vida y la muerte, ya fuera real o simplemente el producto de la mente deteriorada de la señora Thorne. Tenía un peso emocional que era innegablemente poderoso. A medida que se acercaban los últimos días de la señora Thorne, sus episodios se volvieron más frecuentes y pacíficos. A veces, pasaba tardes enteras viviendo en el pasado, experimentando las vidas de Margaret y Thomas como si fueran las suyas. Durante estos episodios, parecía más feliz y en paz de lo que había estado desde su llegada. «Ahora lo entiendo», me dijo durante uno de sus últimos momentos de lucidez. «Esto no es una maldición ni una enfermedad. Es un don. Margaret y Thomas no se han ido de verdad. Todavía están aquí. Todavía son parte del tejido de este lugar. Y de alguna manera he sido elegida para ser su voz, para asegurar que sus historias no se olviden». El episodio más notable ocurrió apenas unos días antes de la muerte de la señora Thorne. Llevaba horas prácticamente sin reaccionar, cuando de repente se incorporó en la cama, con los ojos brillantes y alerta. «Están ambos aquí», dijo, mirando alrededor de la habitación, como si viera a personas que yo no podía percibir. «Margaret y Thomas han venido a darme la bienvenida, a ayudarme a entender lo que viene después». Durante la siguiente hora, la señora Thorne
mantuvo lo que solo podría describirse como una conversación a tres bandas. Hablaba con su propia voz. Luego, hacía una pausa, como si escuchara respuestas, y luego replicaba con la voz de Margaret o de Thomas. Era como si estuviera sirviendo de traductora entre diferentes niveles de conciencia. Sí, lo entiendo, dijo en un momento con su propia voz. Los recuerdos, las experiencias, no se pierden cuando morimos. Se convierten en parte de algo más grande, algo que nos conecta a todos. La señora Thorne falleció pacíficamente esa noche, rodeada de su hija y del personal que había llegado a cuidarla profundamente. Su muerte fue exactamente lo que esperábamos en cuidados paliativos: digna, cómoda y rodeada de amor. Pero la muerte de la señora Thorne no marcó el fin del extraordinario fenómeno que habíamos presenciado. En los días y semanas siguientes, ningún otro paciente en Serenity Gardens reportó experiencias similares. Las transferencias de conciencia, la canalización de Margaret y Thomas, todo parecía haber muerto con la señora Thorne. La doctora Amanda Thorne y yo continuamos estudiando las grabaciones que habíamos hecho, pero mantuvimos nuestra investigación en privado. A la doctora Thorne le preocupaba que hacer público el caso de su madre pudiera atraer atención no deseada o la explotación de pacientes vulnerables. Escribió un breve relato de la experiencia, pero nunca se publicó, compartiéndolo solo con unos pocos colegas de confianza que estudiaban la conciencia y las experiencias cercanas a la muerte. Para mí, el impacto del caso de la señora Thorne fue profundo y duradero. Sus experiencias habían destrozado mi comprensión de la muerte como un final definitivo. Si la conciencia podía de alguna manera persistir y ser accedida por otros, entonces la muerte no era el límite absoluto que siempre había creído que era. Esta revelación cambió la forma en que abordaba mi trabajo como enfermera de cuidados paliativos. Comencé a escuchar con más atención las últimas palabras de mis pacientes, prestando atención a sus afirmaciones de ver a parientes fallecidos o de experimentar recuerdos que no parecían ser los suyos. Empecé a ver la muerte no como una terminación, sino como una transformación, una transición de la conciencia individual a algo más grande y más interconectado. La habitación donde se había alojado la señora Thorne se convirtió en uno de los espacios más pacíficos de nuestro centro. Los pacientes posteriores que la ocuparon reportaron un sueño inusualmente reparador y una sensación de consuelo que no podían explicar del todo. Algunos hablaban de sueños en los que eran visitados por una amable anciana que se sentaba junto a su cama y les sostenía la mano. Otros mencionaron sentirse cuidados por una presencia protectora, como si alguien estuviera velando por su seguridad durante sus últimos días. A menudo trabajaba en esa habitación durante los meses que me quedaban en Serenity Gardens y la encontraba un lugar de una tranquilidad inusual. La atmósfera que había estado tan cargada e intensa durante los episodios de la señora Thorne se había sentado en algo más pacífico, como si las energías de conciencia que habían estado tan activas durante su estancia hubieran encontrado un estado de reposo y armonía. La administración del centro estaba al tanto del inusual caso de la señora Thorne, pero optaron por manejarlo con discreción. No buscaron publicidad ni atención. En su lugar, se centraron en garantizar que todos los pacientes recibieran la mejor atención posible, independientemente de cualquier experiencia inusual que pudieran reportar. El personal se volvió más atento
a los relatos de los pacientes sobre sueños, visiones o sensaciones extrañas, tratando estos informes con respeto en lugar de desestimarlos. Aunque nunca me encontré con otro caso tan dramático como el de la señora Thorne, comencé a prestar más atención a los informes de mis pacientes sobre experiencias inusuales. Algunas de estas experiencias, cuando se investigaban discretamente, resultaron tener elementos difíciles de explicar por medios convencionales. Los pacientes describían a personas fallecidas con una precisión notable o proporcionaban detalles sobre eventos históricos que nunca habían estudiado. Si bien ninguno de estos casos se acercó a la naturaleza extraordinaria de las experiencias de la señora Thorne, sugerían que la conciencia podría ser más compleja y resistente de lo que nos habíamos dado cuenta. El legado del caso de la señora Thorne se extendió también a mi vida personal. Sus experiencias habían cambiado fundamentalmente mi comprensión de la muerte y el morir, transformando mi enfoque no solo en mi trabajo, sino también hacia mi propia mortalidad. Ya no temía la muerte como un final absoluto, sino que la veía como una transición hacia algo que podría ser diferente, pero no necesariamente final. Este cambio de perspectiva afectó mis relaciones con familiares y amigos, especialmente en momentos de pérdida y duelo. Me encontré capaz de ofrecer un consuelo y una esperanza que iban más allá de las consolaciones religiosas o filosóficas convencionales. Aunque no podía prometer que la conciencia sobreviviera a la muerte, podía compartir la posibilidad que el caso de la señora Thorne había revelado, que la muerte podría no ser el límite absoluto que siempre habíamos asumido. A medida que finalmente me trasladé a un nuevo puesto en otro centro de cuidados paliativos, me llevé conmigo no solo el recuerdo del extraordinario caso de la señora Thorne, sino una comprensión fundamentalmente transformada de lo que significaba cuidar a los moribundos. Había aprendido que la conciencia podría ser mucho más misteriosa y resistente de lo que jamás habíamos imaginado, que los límites entre las mentes individuales podrían ser más fluidos de lo que nos dábamos cuenta, y que la muerte podría no ser un final, sino una transformación hacia algo que apenas comenzábamos a comprender. La paciente que lo cambió todo para mí fue la señora Vivian Thorne, una mujer cuyas habilidades únicas habían proporcionado un atisbo de posibilidades que desafiaban todo lo que creíamos saber sobre la conciencia, la memoria y la naturaleza de la existencia humana. Su legado perduró no en publicaciones científicas o reconocimiento público, sino en la silenciosa transformación de perspectiva que había creado en aquellos de nosotros que habíamos presenciado su extraordinario viaje. La señora Thorne nos había mostrado que el misterio de la conciencia era mucho más profundo de lo que jamás habíamos imaginado, que la frontera entre la vida y la muerte podría ser más permeable de lo que nos habíamos atrevido a esperar, y que las conexiones que formamos con los demás podrían persistir de maneras que apenas comenzábamos a comprender. Nunca hablé públicamente sobre el caso de la señora Thorne. Siguió siendo una experiencia privada, compartida solo con aquellos que la habían presenciado de primera mano y con unos pocos colegas de confianza que entendían la delicada naturaleza de lo que habíamos observado. Pero el impacto de su historia continuó influyendo en mi trabajo y en mi comprensión de lo que significaba cuidar a los moribundos. Años después, todavía pienso en la señora Thorne y en las extraordinarias habilidades que había mostrado durante sus últimas semanas. Me pregunto si hay otros como ella,
personas que poseen la rara sensibilidad para acceder a los patrones de conciencia que podrían perdurar en ciertos lugares. Me pregunto si Margaret y Thomas todavía están allí en esa habitación, esperando a la próxima alma sensible que pueda escuchar sus voces. Lo que sé con certeza es que la señora Thorne lo cambió todo para mí. Transformó mi comprensión de la muerte de un final a una transición, de una frontera a una puerta. Me mostró que el trabajo de una enfermera, de cuidados paliativos, implica más que solo brindar consuelo durante el proceso de morir. Implica ser testigo del misterio completo de la conciencia humana y de las profundas conexiones que nos unen a todos. En mi última noche, en Serenity Gardens, pasé unos minutos a solas en la antigua habitación de la señora Thorne. El espacio estaba silencioso, en paz, pero había algo más, una presencia que se sentía a la vez familiar y reconfortante. Me encontré pensando en Margaret y Thomas, en sus historias y su conexión con este lugar. Y por un instante, podría haber jurado que escuché el débil sonido de música clásica flotando en el aire y sentí el suave toque de una mano protectora en mi hombro. Me di la vuelta, pero la habitación estaba vacía. O tal vez no lo estaba. Tal vez nunca lo había estado. Al final, el mayor regalo de la señora Thorne no fueron las respuestas que había proporcionado, sino las preguntas que había planteado. Preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, la posibilidad de supervivencia después de la muerte y las misteriosas conexiones que nos unen a todos. Su extraordinario caso había abierto una ventana a misterios que la humanidad había ponderado durante milenios, ofreciendo la esperanza de que la muerte podría no ser el final absoluto que siempre habíamos temido. La habitación estaba en silencio ahora, pero nunca volvió a estar simplemente en silencio. Y de alguna manera, eso marcó toda la diferencia. Las semanas posteriores a la muerte de la señora Thorne trajeron un período de reflexión silenciosa que alteraría fundamentalmente mi comprensión del cuidado paliativo y la naturaleza de la conciencia humana. Si bien el extraordinario fenómeno que habíamos presenciado parecía haber muerto con ella, las implicaciones de su caso continuaron resonando en cada aspecto de mi trabajo y mi vida personal. La doctora Amanda Thorne permaneció profundamente involucrada en el análisis de los datos limitados que habíamos recopilado durante la estancia de su madre. Las grabaciones de los episodios de la señora Thorne formaron un archivo pequeño, pero completo, que estudió en privado, compartiendo sus hallazgos solo con unos pocos colegas selectos que se especializaban en la investigación de la conciencia. Lo que surgió de este análisis fue un retrato de la conciencia que desafiaba muchas suposiciones sobre la naturaleza de la identidad y la memoria humanas. La evidencia que habíamos reunido era convincente pero incompleta. La doctora Thorne había logrado verificar algunas de las afirmaciones de la señora Thorne a través de registros históricos. El incendio en la década de 1960 había ocurrido de hecho, y había referencias fragmentarias, tanto a Margaret como a Thomas, en varios documentos, pero muchos detalles permanecían sin confirmar. Existiendo en los vacíos entre los registros oficiales y los recuerdos familiares. Lo que mi madre experimentó puede que nunca se explique por completo, me dijo la doctora Thorne durante una de nuestras conversaciones finales sobre el caso. Pero la consistencia de sus relatos, la autenticidad emocional de sus episodios y los detalles históricos que proporcionó sugieren que algo extraordinario estaba sucediendo, ya sea una transferencia de conciencia genuina o algún fenómeno neurológico desconocido,
merece ser documentado y recordado. La doctora Thorne trajo a la doctora Sarah Kellerman, una neuropsicóloga, para realizar un análisis discreto de las grabaciones. La doctora Kellerman estaba fascinada por el caso de la señora Thorne, pero fue cautelosa al sacar conclusiones definitivas. Lo que observamos desafía nuestra comprensión de cómo funcionan la conciencia y la memoria, explicó la doctora Kellerman. Después de varias semanas de estudio, la señora Thorne estaba accediendo a información que nunca había aprendido, mostrando rasgos de personalidad que no eran los suyos, hablando con un conocimiento que precede a su nacimiento. El daño neurológico de su Alzheimer debería haber hecho imposibles este tipo de recuerdos detallados y coherentes. Pero sin poder replicar estas condiciones o estudiar casos similares, solo podemos documentar lo que observamos, no explicarlo. El aspecto más convincente del análisis de la doctora Kellerman fue su documentación de los distintos patrones de personalidad que surgieron durante los episodios de la señora Thorne. Al canalizar a Margaret, la señora Thorne mostraba consistentemente gestos, patrones de habla y respuestas emocionales específicas que eran completamente diferentes a su personalidad base. Al acceder a los recuerdos de Thomas, exhibía rasgos de comportamiento diferentes, pero igualmente consistentes. No eran variaciones de la personalidad de la señora Thorne, concluyó la doctora Kellerman. Eran perfiles psicológicos distintos que se mantuvieron estables a lo largo de múltiples episodios. La consistencia sugiere que estaba accediendo a patrones de personalidad genuinos que de alguna manera se habían preservado después de la muerte. Durante un episodio particularmente intenso que habíamos grabado, la señora Thorne canalizó una conversación entre Margaret y Thomas que reveló detalles sobre su relación que nunca antes habíamos escuchado. Hablando como Margaret, describió cómo Thomas había sido amable con ella durante su última enfermedad, trayéndole flores del jardín y sentándose con ella durante sus peores días. Al canalizar a Thomas, habló del coraje de Margaret al enfrentar la muerte y cómo su fallecimiento pacífico le había dado esperanza durante sus propios momentos finales años después. Se conocían, observó la doctora Thorne mientras revisábamos la grabación, no solo como personas que habían vivido en la misma casa, sino como amigos que habían formado una conexión genuina a través del tiempo. Mi madre estaba accediendo de alguna manera no solo a sus recuerdos individuales, sino a los lazos emocionales entre ellos. Esta revelación añadió otra capa de complejidad al caso de la señora Thorne. Si de hecho estaba accediendo a la conciencia de los difuntos, no solo estaba canalizando a individuos aislados, estaba conectando con una red de relaciones y conexiones que habían persistido más allá de la muerte. A medida que pasaban los meses, me encontraba volviendo una y otra vez a las grabaciones de los episodios de la señora Thorne. Cada vez que escuchaba, descubría nuevos detalles que se me habían pasado por alto durante los eventos reales. La forma en que su voz cambiaba al canalizar diferentes personalidades, los gestos específicos que adoptaba, la autenticidad emocional de sus relatos, todo apuntaba a algo mucho más complejo que una simple confabulación o un falso recuerdo. Pero fue el impacto emocional de su historia lo que más me afectó. Las experiencias de la señora Thorne me habían obligado a enfrentar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y la muerte que nunca antes había considerado seriamente. Si la conciencia podía de alguna manera
sobrevivir a la muerte y ser accedida por otros, ¿qué significaría eso para nuestra comprensión de la existencia humana? ¿Qué significaba para la forma en que cuidábamos a los moribundos? Estas preguntas comenzaron a influir en cada aspecto de mi trabajo. Empecé a prestar más atención a las últimas palabras de mis pacientes, escuchando referencias a personas o eventos que podrían no ser parte de sus propios recuerdos. Me volví más sensible a los cambios de personalidad o comportamiento que pudieran indicar algo más allá de la confusión ordinaria o los efectos de la medicación. Aunque nunca me encontré con otro caso tan dramático como el de la señora Thorne, comencé a notar patrones sutiles que antes había pasado por alto. Los pacientes a veces hablaban con conocimientos que no deberían haber poseído o mostraban rasgos de personalidad que eran completamente diferentes a su comportamiento habitual. Estos episodios eran breves y fáciles de descartar como confusión, pero ocurrían con la frecuencia suficiente como para hacerme preguntar si la transferencia de conciencia podría ser más común de lo que nos dábamos cuenta. Un anciano, muriendo de cáncer, pasó sus últimos días hablando un italiano fluido, a pesar de no tener ninguna conexión conocida con Italia o el idioma italiano. Su familia estaba desconcertada, pero cuando investigué la historia de su habitación, descubrí que un inmigrante italiano había muerto allí en la década de 1980. La conexión podría haber sido una coincidencia, pero me recordó el caso de la señora Thorne y me hizo preguntarme si algunos lugares podrían ser más propicios para los fenómenos de conciencia que otros. Una mujer con demencia comenzó a tocar piezas de piano que nunca había aprendido, sus dedos moviéndose sobre un teclado imaginario con una habilidad y precisión sorprendentes. Cuando le pregunté sobre la música, dijo que estaba tocando las canciones favoritas de Margaret. No había forma de que pudiera haber sabido sobre Margaret, pero la coincidencia era inquietante. Estos incidentes eran sutiles y podían explicarse fácilmente por medios convencionales, pero ocurrían con la frecuencia suficiente como para sugerir que la conciencia podría ser más fluida y transferible de lo que jamás habíamos imaginado. Quizás la extraordinaria sensibilidad de la señora Thorne nos había permitido observar y documentar lo que normalmente era un aspecto sutil y pasado por alto del proceso de morir. La habitación donde se había alojado la señora Thorne se convirtió en una especie de santuario dentro de nuestro centro. Los pacientes posteriores que ocuparon el espacio a menudo reportaron experiencias inusualmente pacíficas, sueños vívidos y una sensación de consuelo que no podían explicar del todo. Algunos hablaban de sentirse cuidados por presencias benévolas, de sentir que no estaban solos durante sus últimos días. Me propuse pasar tiempo en esa habitación siempre que fuera posible, y la encontré un lugar de una tranquilidad y reflexión inusuales. La atmósfera, que había estado tan cargada e intensa durante los episodios de la señora Thorne, se había asentado en algo más pacífico, pero todavía había una corriente subterránea de algo extraordinario, una sensación de que los límites entre la vida y la muerte eran de alguna manera más delgados en ese espacio. La administración del centro estaba al tanto del inusual caso de la señora Thorne, pero optaron por manejarlo con discreción. No buscaron publicidad ni atención, sino que se centraron en garantizar que todos los pacientes recibieran la mejor atención posible, independientemente de cualquier experiencia inusual que pudieran reportar.
El personal se volvió más atento a los relatos de los pacientes sobre sueños, visiones o sensaciones extrañas, tratando estos informes con respeto en lugar de un rechazo automático. Este cambio de enfoque tuvo un profundo impacto en la cultura de nuestro centro. Los pacientes parecían más cómodos compartiendo sus experiencias, sabiendo que serían escuchados en lugar de ser desestimados. Las familias informaron sentirse más apoyadas durante el difícil proceso de despedirse de sus seres queridos. El reconocimiento de que la muerte podría implicar misterios más allá de nuestra comprensión actual parecía proporcionar consuelo en lugar de miedo. La doctora Amanda Thorne finalmente escribió un relato privado del caso de su madre, pero decidió no buscar su publicación. En cambio, lo compartió solo, con un pequeño círculo de colegas de confianza que estudiaban la conciencia y las experiencias cercanas a la muerte. Sintió que la historia de su madre era demasiado preciosa y vulnerable para ser sometida al escrutinio público o al escepticismo. La experiencia de mi madre fue extraordinaria, pero también fue profundamente personal, explicó la doctora Thorne. Quiero honrar su memoria, preservando su historia, pero también quiero protegerla de aquellos que podrían explotarla o sensacionalizarla. Algunas verdades son demasiado importantes para convertirlas en entretenimiento. La investigación realizada durante la estancia de la señora Thorne contribuyó a un cuerpo de literatura, pequeño pero creciente, sobre estudios de la conciencia y experiencias anómalas en el cuidado terminal. Si bien los mecanismos detrás de sus habilidades permanecieron sin explicación, la documentación de su caso proporcionó datos valiosos para los investigadores que exploran la naturaleza de la conciencia humana. La doctora Kellerman incorporó algunos de sus hallazgos en su investigación en cursos sobre la conciencia y la memoria, aunque tuvo cuidado de no hacer afirmaciones definitivas sobre la naturaleza de las experiencias de la señora Thorne. Observamos algo extraordinario, les decía a sus colegas, pero debemos ser humildes sobre lo que podemos y no podemos explicar. Para las familias de los pacientes de Serenity Gardens, la historia de la señora Thorne proporcionó tanto consuelo como asombro. Muchos encontraron consuelo en la posibilidad de que la conciencia sobreviviera a la muerte, de que sus seres queridos pudieran continuar existiendo de alguna forma después de que sus cuerpos físicos fallaran. La historia se compartió en voz baja, pasando de familia en familia como una fuente de esperanza en tiempos difíciles. El legado del caso de la señora Thorne se extendió también a mi vida personal. Sus experiencias habían cambiado fundamentalmente mi comprensión de la muerte y el morir, transformando mi enfoque no solo en mi trabajo, sino también hacia mi propia mortalidad. Ya no temía la muerte como un final absoluto, sino que la veía como una transición hacia algo que podría ser diferente, pero no necesariamente final. Este cambio de perspectiva afectó mis relaciones con familiares y amigos, especialmente en momentos de pérdida y duelo. Me encontré capaz de ofrecer un consuelo y una esperanza que iban más allá de las consolaciones religiosas o filosóficas convencionales. Aunque no podía prometer que la conciencia sobreviviera a la muerte, podía compartir la posibilidad que el caso de la señora Thorne había revelado, que la muerte podría no ser el límite absoluto que siempre habíamos asumido. La transformación en mi comprensión fue gradual pero profunda. Antes de la señora Thorne, había abordado la muerte con competencia profesional, pero con distancia emocional. Brindaba consuelo y cuidado,
pero veía la muerte como un evento médico, el cese de la función biológica. Después de presenciar sus extraordinarias habilidades, comencé a ver la muerte como algo mucho más misterioso y potencialmente significativo. Empecé a notar cosas que antes había pasado por alto. La forma en que algunos pacientes parecían ganar claridad y paz en sus momentos finales, como si estuvieran viendo o entendiendo algo más allá del mundo físico. La frecuencia con la que los pacientes moribundos hablaban de parientes o amigos fallecidos, a menudo con una especificidad y emoción notables. La sensación de presencia que muchas familias informaban sentir en las habitaciones de sus seres queridos fallecidos. Estas observaciones no probaban nada definitivo, pero sugerían que la frontera entre la vida y la muerte podría ser más compleja y permeable de lo que jamás habíamos imaginado. El caso de la señora Thorne me había abierto los ojos a posibilidades que nunca había considerado seriamente, y una vez abiertos, nunca podrían volver a cerrarse. A medida que finalmente me trasladé a un nuevo puesto en otro centro de cuidados paliativos, me llevé conmigo no solo el recuerdo del extraordinario caso de la señora Thorne, sino una comprensión fundamentalmente transformada de lo que significaba cuidar a los moribundos. Había aprendido que la conciencia podría ser mucho más misteriosa y resistente de lo que jamás habíamos imaginado, que los límites entre las mentes individuales podrían ser más fluidos de lo que nos dábamos cuenta, y que la muerte podría no ser un final, sino una transformación hacia algo que apenas comenzábamos a comprender. La paciente que lo cambió todo para mí fue la señora Vivian Thorne, una mujer cuyas habilidades únicas habían proporcionado un atisbo de posibilidades que desafiaban todo lo que creíamos saber sobre la conciencia, la memoria y la naturaleza de la existencia humana. Su legado perduró no en publicaciones científicas o reconocimiento público, sino en la silenciosa transformación de perspectiva que había creado en aquellos de nosotros que habíamos presenciado su extraordinario viaje. La señora Thorne nos había mostrado que el misterio de la conciencia era mucho más profundo de lo que jamás habíamos imaginado, que la frontera entre la vida y la muerte podría ser más permeable de lo que nos habíamos atrevido a esperar, y que las conexiones que formamos con los demás podrían persistir de maneras que apenas comenzábamos a comprender. Su historia nos recordó que todavía había mucho que no entendíamos sobre la experiencia humana, y que a veces las verdades más profundas provenían de las fuentes más inesperadas. Nunca hablé públicamente sobre el caso de la señora Thorne. Siguió siendo una experiencia privada, compartida solo con aquellos que la habían presenciado de primera mano y con unos pocos colegas de confianza que entendían la delicada naturaleza de lo que habíamos observado. Pero el impacto de su historia continuó influyendo en mi trabajo y en mi comprensión de lo que significaba cuidar a los moribundos. Años después, todavía pienso en la señora Thorne y en las extraordinarias habilidades que había mostrado durante sus últimas semanas. Me pregunto si hay otros como ella, personas que poseen la rara sensibilidad para acceder a los patrones de conciencia que podrían perdurar en ciertos lugares. Me pregunto si Margaret y Thomas todavía están allí en esa habitación, esperando a la próxima alma sensible que pueda escuchar sus voces. Lo que sé con certeza es que la señora Thorne lo cambió todo para mí. Transformó mi comprensión de la muerte de un final a una transición, de una frontera a una puerta. Me mostró que el trabajo de una enfermera
de cuidados paliativos implica más que solo brindar consuelo durante el proceso de morir. Implica ser testigo del misterio completo de la conciencia humana y de las profundas conexiones que nos unen a todos a través de las fronteras de la vida y la muerte. Su historia permanece conmigo como un recordatorio de que todavía hay mucho que no entendemos sobre la naturaleza de la existencia humana y que a veces las verdades más extraordinarias se revelan no a través del estudio científico o la investigación académica, sino a través de los momentos íntimos y silenciosos que compartimos con aquellos que están haciendo la transición final de la vida a lo que sea que venga después.